Buenas tardes, por si alguien nos está viendo por ahí o nos ve después, ¿no? Hay que saludar, buenas tardes, Humberto. Buenas tardes. Bueno, pues hoy estamos retomando estas transmisiones aquí directo en el taller, el colectivo Trinchera, en este esfuerzo, en este intento por plantear, ¿no?, algunos temas que de alguna manera nos ayuden a interpretar mejor la realidad, sí, no entenderla, interpretarla nomás, ¿no? Y tratar de aportarle, ¿no?, a esto del debate nacional que ahorita se está dando en todos, en distintos medios, ¿no?, de comunicación, sobre todo en las redes sociales. Eh, y a partir de hoy vamos a estar aquí nuevamente todos los lunes, más o menos a esta hora, porque a veces por cuestiones técnicas nos retrasamos. La idea es comenzar a las 6, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de organizarnos e irlo tratando de mejorar cada día. Pues hoy vamos a abordar un tema al que llamamos de Tlatelolco 68 a Ayotzinapa 2014. Vamos a hacer aquí una serie de intercambios de ideas, de comentarios, algunos datos, algunas informaciones, algunas interpretaciones, algunas elucubraciones, para tratar de entender, ¿no?, este proceso de cambio que se inició precisamente con ese movimiento estudiantil del 68, que pues está considerado un parteaguas, ¿no?, en la historia sociopolítico, incluso cultural del país, ¿no? Ese gran movimiento de los estudiantes que aparentemente empezó por una riña ahí entre unos alumnos, ¿no? Y después una represión policíaca que se da a raíz de esa, de esa pelea entre estudiantes, ¿no? Digo aparentemente porque ya había muchas cosas de fondo, ¿no? Anteriormente ya había más movimientos. Tan solo creo que del 63 al 68 hubo, no sé, como 53 movimientos estudiantiles, ¿no? Claro que este fue quizá el más grande, por todo lo que implicó, ¿no? Desde el tipo de movilizaciones, porque pues tú mejor que yo sabe que en ese entonces pues estaba como que casi prohibido, ¿no?, manifestarse en contra del gobierno. Era un gobierno muy autoritario. Ellos decían que les gustaba el orden, la ley y esas cosas, ¿no? Pero pues obviamente había un presidente sumamente conservador, Gustavo Díaz Ordaz, autoritario, represor, y bueno, desencadenó en esta matanza, ¿no?, del 2 de octubre, que es la fecha ya emblemática, que es como se conoce más el movimiento, pero que en realidad tuvo muchas implicaciones más allá de la matanza, ¿no? Le digo, desde todos los cambios que empezaba a generar, aunque no se hubiera dado esa matanza, ya se habían generado ciertos cambios en la sociedad civil, en la forma de manifestarse, de exigir de la sociedad, porque a los estudiantes se habían sumado pues otros sectores, ¿no? De, hasta campesinos, obreros y de la sociedad civil, ¿no? Que en ese entonces todavía no estaba muy definido eso de la sociedad civil, pero ahí andaban, ¿no?, ya acompañando este movimiento. Y digo, hubo muchos cambios allá porque aparte se da en un contexto mundial de muchos cambios, muchos acontecimientos, ¿no? Los tres, para mencionar los tres más significativos, ¿no? La primavera de Praga, el mayo francés Ujú. y las protestas, ¿no?, en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam son los más significativos, los más relevantes, aunque ese año ocurrieron muchas cosas, ¿no? Pero digamos que era un ambiente así mundial, ¿no?, de rebelión, de cambios culturales, y que aquí en México pues tuvo su eco en ese movimiento estudiantil que desencadena con esa matanza, ¿no? Ahí en la Plaza de las Tres Culturas, que todavía hasta la fecha no cuadran las cifras. El gobierno en un primer momento dijo que eran 20 muertos,
después de Díaz Ordaz, en una entrevista que le hacen en 1977, reconoce que son entre 30 y 40, ¿no? Y eso dice soldados, estudiantes y gente que iba pasando por ahí. Pero hay quien dice que hubo hasta 500 muertos, ¿no? Creo que la BBC de Londres hizo una investigación y también cuantificaba entre 350 y 400 muertos. Total que la cifra no está clara todavía, ¿no? Pero fue el hecho pues más fuerte, más significativo, ¿no? Esa matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, más o menos como está ahora, ¿sí? Y de ahí se da una serie de cambios, hay un proceso de cambios políticos, se viene la reforma del 77, la reforma política, ¿no? Con López Portillo y toda una serie de acontecimientos, ¿no? Los mismos medios empiezan a tener un cambio, parece que ya hay una apertura democrática. Pues para ser más breve, ¿no? Porque ya me extendí mucho, esto desencadena en la ruptura que se da en el PRI en el 88, 20 años después, y se conforma un partido que en ese momento, decíamos, aglutinaba a las izquierdas y da la pelea. Bueno, pero ya en el 88 habían competido en la elección los que habían salido del PRI: Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, que por cierto a Ifigenia Martínez le van a dar la medalla Belisario Domínguez, creo que pasado mañana, ¿no? Ella ya desde el 68 era maestra, era directora, creo, en la Facultad de Economía, ¿no? Siempre ha sido una personaje muy destacado, Ifigenia, ¿no? Y en el 88 compite con el Frente Democrático Nacional contra el PRI, ¿no? El PRI que tenía ya para entonces como 70 y tantos años, ¿no? Iba a cumplir 70 años, y se dice que Salinas ganó a través de un fraude, ¿no? De ahí pues pasaron todavía muchas cosas y llegamos al 2018, al 2014, ¿no? Donde se da el asunto de Ayotzinapa, ¿no? La matanza que pues de tres estudiantes, también son estudiantes, en Iguala, el 26 de septiembre de 2014, la desaparición de los 43 estudiantes más, y hubo otros ciudadanos muertos ahí, ¿no? Ya lo hemos mencionado, una mujer que viajaba en un taxi, que no tenía nada que ver, un muchacho que era jugador de los futbolistas, 15 años de edad, habían ido a jugar, venían del autobús, pero como esa vez ahí se desató el infierno en Iguala y disparaban a diestra y siniestra, pues les tocó también a ellos, ¿no? Y así fue como de una matanza estudiantil en la Ciudad de México, en Tlatelolco, a una matanza y una desaparición de estudiantes en Iguala. Y todo este periodo está marcado por cambios, Humberto, en el país, ¿no? ¿Cuáles son los que tú alcanzas a distinguir? Bueno, yo creo que ahí había que a lo mejor diferenciar algunas cosas, ¿no? Las aportaciones del 68 al movimiento social, sus enormes aportaciones a la democracia de este país, y hay otra parte que de pronto se olvida y creo yo que es la menos advertida, que es el tema de la educación, me parece, ¿no? En ambos movimientos. Pero lo otro es ver los antecedentes, ¿no? El 68 efectivamente, como dicen algunos analistas, es revisar también lo que estaba antes, de dónde, cómo se origina todo esto. No fue solamente este enfrentamiento de estudiantes y que eso lo generó, no, venía desde antes de ese régimen autoritario que no permitía esas expresiones democráticas. Acuérdate que, digamos, como antecedentes, pues también tienes la derrota del movimiento ferrocarrilero, ¿no? Había presos políticos como Valentín Campa, como Demetrio Vallejo. Viene de la derrota de la
luchas magisteriales por democratizar el sindicato, el movimiento encabezado por Otto Salazar. Unos 10 años antes, revolucionario del magisterio, sí, en los es. años 50, ¿no? 56. Entonces 58. había como una enorme inconformidad, esa inconformidad que va a ser expresada sobre todo por el sector juvenil, por los jóvenes, ¿no? Porque a pesar de que se hablaba de lo que le llamaban el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador y esas cosas, pero pues esto, los jóvenes veían que eso no estaba cuadrando con sus expectativas, además de que si estoy bien, si no estoy mal informado, en ese tiempo pues la mayoría de edad la fijaban a los 25 años, ¿no? Es decir, después de la represión del 68 la van a bajar a los 18 porque se dan cuenta que lo que matan precisamente es a jóvenes, ¿no? A lo que reprimen es a los jóvenes, ¿no? Que son todavía no son mayores de edad. Pero bueno, entonces todo eso pues se va a expresar en un sector que paradójicamente, fíjate, venía siendo educado, y entonces cuando creo yo que tenían acceso a una educación que estaba funcionando con algunos proyectos impulsados desde el gobierno, por ejemplo, en el segundo periodo de Torres Bodet como secretario de Educación, con el llamado Plan de 11 años, es decir, Torres Bodet se preocupó por la formación de profesores y hacía que esto mejorara un poco el nivel de educación que recibía la gente, ¿no? Entonces, los jóvenes, su acceso a la educación a las universidades, pues eso es lo que no entendía el régimen, ¿no? Justamente que al estar educados, pues evidentemente que iban a exigir esas demandas de apertura democrática y no conformarse con pues con un régimen con esos rasgos de autoritarismo. Entonces, y esto uno lo puede ver, por ejemplo, en los escritos que hace Revueltas. Hay figuras destacadas en el movimiento, pero yo quisiera detenerme en Revueltas, por ejemplo, en un Heberto Castillo, ¿no? Por poner solo algunos ejemplos de ahí. Claro, ¿no? Pero digo, él jugó un papel relevante. Incluso las reflexiones que hace Revueltas se refieren precisamente a la cuestión de reformar la educación y reformar la universidad. Él habla de que puedan tener acceso a la mejor educación los sectores, precisamente, pues digamos, los sectores menos favorecidos, justamente para contribuir a la democratización del país, y hace una crítica durísima a los comunistas dogmáticos, a los partidos políticos, o sea, precisamente por eso, porque no recuperan todas estas demandas, ¿no? De los sectores que están ahí, ¿no? Y bueno, Heberto pues fue uno de los dirigentes, ¿no? Finalmente, que va a formar parte del llamado Consejo Nacional de Huelga, y así hay otros, ¿no? Hay otros que como Luis González, ¿no? Y bueno, para no dejar fuera algunos otros, ¿no? Porque entonces me parece que esas enormes aportaciones que hicieron incluso no han sido del todo valoradas, ni siquiera en la cuestión de la democracia, ¿no? Porque pareciera que muchos años después, como diría García Márquez, efectivamente se hace esa reforma política, ¿no? Para la apertura de estos grupos, pero sí fue la reforma de Reyes Heroles. Pero el problema es de reducir la democracia, que yo creo que no fue eso por lo que luchó el movimiento del 68, reducir la democracia a la pura cuestión electorera y partidocrática, ¿no? Que finalmente otra vez se ha convertido en otro autoritarismo. De ese autoritarismo que se pasó en esos años del partido único, que eran los priistas, ahora tienes una élite partidocrática que es igualmente autoritaria. Tú no es que de veras hayan incluido al pueblo, hablan del pueblo para las elecciones, pero no es que esté ahí. Esa es una tesis que habría que platicar en otro momento, pero ahí está el germen de otro tipo de autoritarismo, donde el pueblo está excluido de las decisiones que afectan su vida cotidiana.
Y en la cuestión educativa, pues igual, ¿no? Yo creo que el movimiento justamente reivindicaba esas libertades, pero reivindicaba también la parte educativa. Te digo, y están los escritos ahí de Revueltas, donde habla de la reforma profunda a la educación, donde dice, es que si no reformamos profundamente a la universidad y a la educación, esta solamente se va a traducir en instrucción para gente que le sea funcional al sistema, pero que igual no piense, que deje de pensar en los problemas emergentes, ¿no? En el caso de... bueno, y también para poner como antecedente del 68, pues también aquí en Guerrero, acuérdate, había habido una represión en 1960, y eso también venía de otra represión a los movimientos sociales, como por ejemplo la matanza de los copleros en el 67, ¿no? Entonces había todo un conjunto de inconformidades frente a un régimen autoritario que ya no estaba dando respuestas a las demandas de la población, ¿no? O que no se podía circunscribir solamente al estilo de ese partido hegemónico. En el caso de Ayotzinapa, pues igual, lo que pasó en el 2014, pues está precedido, del 26 de septiembre de 2014, pues está precedido de otros hechos igualmente trágicos con relación a esta escuela normal, como fue el de diciembre de 2011, ¿no? El 12 de diciembre de 2011, estos muchachos que mataron en la autopista, pero había habido otros momentos ahí, ¿no? Y cuando yo digo que de pronto se descuida, en el caso de Yoxi, pues es un tanto diferente, y que se descuida la parte justamente por la que se entiende que estos movimientos han luchado. En el caso de Ayotzinapa, pues era el tema educativo, y su referente más emblemático, que es Lucio Cabañas, pues Lucio no se va a la guerrilla por gusto, se va porque lo obligan. ¿Y qué es lo que pedía allá en su lucha, en su escuela donde él estaba? Pues mejorar las condiciones en las que los niños asistían a la escuela, ¿no? Quería mejor educación para esos niños, porque él mismo había experimentado en carne propia, pues para qué servía la educación. Es decir, él mismo se salió de la miseria, de la pobreza, y pudo ser profesor, pues a partir de que tuvo acceso a la educación. Entonces eso es lo que quería hacer en este caso en la escuela donde estaba en Atoyac. Esa parte me parece que por ahora está olvidada. Se ha tenido se ha priorizado una escolarización que tanto criticaba Revueltas, y en el caso de Ayotzinapa pues se descuida ese proceso de formación docente y se olvida que justamente eso estuvo en el origen de las luchas. Y yo sigo pensando que ese autoritarismo no se ha ido, ¿no? Eso sigue presente, con una partidocracia cada vez más excluyente, cada vez más corrupta, pero que hegemoniza las grandes decisiones que van a afectar o que afectan al pueblo de México, ¿no? Sí, precisamente un poco la idea del programa era de dialogar un poco, ¿no? Conversar aquí sobre los cambios que se generan a raíz del 68, y que nos llevan hasta septiembre de 2014, que es el mismo nivel de represión brutal por parte del Estado, y después nos llevan hasta 2014, ¿no? Sí dije 2014, septiembre de 2014, y de ahí nos llevan a la elección del 2018, donde a parecer se da el salto democrático, pero que muchas cosas continúan, o sea, los cambios no se han consolidado. Algunos parecía que se avanzaba, después como que se estanca, y después como que hasta se retrocede, ¿no? Ya que hablaste del tema educativo, pues uno de los grandes cambios que se generan con este movimiento del 68 precisamente es en el terreno de la educación, ¿sí? En el sentido de que se amplía la matrícula, ¿no? Casi se duplica a nivel medio, superior y superior. Se crea el colegio de bachilleres, se crea el colegio de ciencias y humanidades, la UAM en general, se crea el CONACYT incluso después del 68, ¿no? Tengo entendido, no sé en la fecha exacta. Se crean
la CENEP, Escuelas Nacionales de la UNAM, o sea, salen los campus de Ciudad Universitaria, o sea, sí hay una, como que una ampliación, ¿no? de la matrícula, digamos. Pero contigo hemos platicado mucho el asunto de que no se trata nada más de escolarizar, ¿no? De pronto ahora tenemos que en el sexenio pasado se intenta hacer una reforma educativa porque pues parece ser que no está funcionando y todavía seguimos atorados en eso de la educación, que todavía no alcanza, no sé, el nivel que tal vez se requería, porque ahí pues es un asunto, no sé, de cantidad, de calidad. Hay muchos más alumnos inscritos en las escuelas, que se da, te digo, eso después del 68, toda esa apertura de esas escuelas, ¿no? Que no existían antes. Sí había, no sé, como estaba el Poli, estaba la Universidad allá en México, estaba, y las particulares, ¿no? Pero pues no se ha reflejado en una mayor calidad de la educación. Igual en política, ¿no? Se da la apertura, y seguimos secuestrados por una partidocracia, como tú lo mencionas. Bueno, pues con Echeverría hay una reforma educativa, ¿no? En 1972, una reforma que efectivamente habla pues del incremento de la matrícula, ¿no? De llevar la educación al pueblo, pero es una reforma pues más demagógica que propiamente que atienda la demanda de la población de recibir la mejor educación. Siempre ha habido esa distancia, ¿no? De que a los pobres se les escolariza dándoles una educación pobre, y a los sectores más favorecidos pues siempre tienen acceso a la mejor educación y en otras condiciones, y eso genera distancias finalmente que no hemos resuelto. Esa brecha sigue abierta, y por más que se disfrace y eso pues sigue ahí, ¿no? Por ejemplo, te digo, esa reforma del 72 pues hubo todo un debate porque incluye, me parece que por primera vez se cambian los libros de texto y se incluyen contenidos de educación sexual, que genera igual la discusión que todavía sigue generando en estos sectores conservadores, ¿no? Y bueno, se habla de que Echeverría iba a cambiar varias cosas. Incluso hay un personaje que fue muy atacado después porque llegó a expresar, ¿no?, que era Echeverría o el fascismo, que fue Carlos Fuentes, ¿no? Y Carlos Fuentes, que después va a romper con él. Pero esos cambios pues fueron bastante cosméticos, y además se vio que no aprendieron, porque del 68 siguió el 10 de junio del 71, otra represión bárbara, ¿no? Para con Echeverría en el poder, ¿no? Sí, así es. Y donde le cuesta el cargo, creo que al regente de la Ciudad de México, que era Alfonso Martínez Domínguez, ¿no? Eso es según lo cuenta Berto Castillo en uno de sus textos, ¿no? Era en el 68, ¿no? Corona del Rosal era el rector. No, él el jefe de la Ciudad de México, Corona del Rosal. Ajá. Para el 71 es Martínez Domínguez. Ajá, entonces, que después fue gobernador, creo que en Nuevo León. Bueno, la cuestión es de que no aprendieron, ¿no? Y el régimen opresor y represivo va a seguir ahí. Y eso del 68 evidentemente pues va a pues además de que mantiene a presos políticos, a unos los exilian, otros los tienen en la cárcel, estos del movimiento nacional de huelga, ¿no? Los dirigentes, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero con la llamada apertura democrática, que esa apertura se va a dar después, ya que esa reforma política ya es con López Portillo, como tú decías, 77, ¿no? Sí. Y efectivamente algunos se incorporan a intentar cambiar las cosas dentro del sistema a partir de elecciones y su incorporación a los partidos políticos. Pero esa reforma no necesariamente va a ser democrática, ¿sí? Van a incorporar la apertura de algunos partidos, ¿no? Entre otros, pues el Partido Comunista, ¿no? Se incorpora también, pero no necesariamente eso es democracia. Uh-huh. Igual pudiéramos decir ahora, ¿no? Yo creo que hasta es otra forma de autoritarismo, otra forma de corrupción y una forma demagógica también
pretender que la democracia se agota en las elecciones, cuando que justamente en el artículo 3 se establece con mucha claridad lo que debiéramos entender como democracia. Cuando dice que la democracia no solamente consiste en un régimen jurídico, es decir, en la organización de elecciones, sino en que se mejoren las condiciones de vida de la población. Pero aquí tienes una élite partidocrática que igualmente se ha rotado de partido para rotarse, para cambiarse el poder. Los ves que ya sin principios, sin convicciones, y no defienden más que sus intereses, por lo tanto incluso contradiciendo la misma Constitución, porque entonces los partidos dejan de ser entes de interés público y se convierten en mafias de poder y en negocios de familia, ¿no? Sí. Y entonces pues eso obliga otra vez a revisar, bueno, a preguntarnos, pues estos que hablan de ese legado, pues en realidad si aquellos vivieran, si Revueltas viviera, estaría avergonzado de lo que hay ahora. Yo no tengo duda de qué lado estaría, ¿eh? Estaría del lado de la crítica, del lado claro, radical, claro, y no del lado del aplauso, ¿no? De no que del lado de la derecha. Pues no, pero no del lado del aplauso fácil. No, pero bien, yo estoy seguro que estaría criticando con dureza y sin miramientos todo esto, porque esto no es democracia, hombre. ¿Cómo vas a tener democracia si aumentan los pobres en un país? Y la única forma que tienes de mejorarlos es por la cultura y por la educación, pero dándoles una buena educación, porque volviendo al tema de Ayotzinapa, Lucio luchó porque tuvieran una buena educación los niños, pero también cuidando la formación en las normales, defenderlas, porque se supone que ahí forman a los profesores para que se comprometan con el pueblo. Y bueno, la verdad es que no se ha hecho precisamente eso. A veces se corrompen por la misma autoridad burocrática de las secretarías de educación. Por ejemplo, en el 2012, egresados que nunca estuvieron en una comunidad indígena, que no hablaban la lengua, los mandaron a comunidades indígenas por negociaciones que hacían ahí, porque decían que ya no había plazas para el sector formal que le llamaban, o el sector monolingüe, y entonces sabían que eso iba a empobrecer la educación en las comunidades indígenas, y ya de por sí es difícil la comunicación cuando hablas las dos lenguas. Ahora imagínate si tú eres monolingüe y los niños son bilingües, ¿no? Eso se hizo por una negociación ahí con la Secretaría de Educación, y eso evidentemente pues es corrupción también. Entonces eso no contribuye a mejorar la calidad de los servicios educativos, y yo creo que el legado de Lucio pues es otro, no era otro. La lucha era por pues precisamente él, imagínate en los 60, y ahorita tenemos niveles de desigualdad que no se han mejorado, imagínate en esos años, ¿no? Y por eso decía que cambios en varias áreas, ¿no? Y parecía que de pronto había avances. El tema educativo, ya lo mencionábamos, se ve como un gran avance, esa ampliación, ¿no? de las matrículas, de la creación de escuelas, nuevos centros, todo eso. Y de pronto vemos que pues en realidad, en esencia, no ha significado una mejoría de volver la vida más democrática. Los avances políticos tampoco ha significado eso. Y también estamos viendo, por ejemplo, que otro de los grandes cambios que se empiezan a generar después del 68 es con los medios de comunicación. No sé si recuerdas que en ese entonces se hizo célebre Jacobo Zabludovsky, ¿no? Que era el mero de las noticias ahí en Televisa, como fue López Dóriga no sé cuántos años, ¿no? 20, 30 años. Así era Jacobo, ¿no? Y como dio al otro día la noticia, ¿no? No la dio. Que dijo que hoy amaneció soleado en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues evidentemente los medios obedecían al régimen, ¿no? No había esa... No, mira, por aquí anoté los encabezados de ese día, del 3 de octubre del 68, el Universal, ¿no? El gran diario de México, puso Tlatelolco, campo de batalla.
como si hubiera habido un enfrentamiento entre dos ejércitos, ¿no? Se hizo famoso ahí el cartón de Abel Quesada, que lo pintó todo de negro en Excelsior. Excelsior, ¿no? Pero Excelsior, su cabeza principal fue recio combate al dispersar el ejército, un mitin de huelguistas. El Sol de México, el objetivo, frustrar los 19 juegos, así le puso. Y novedades, balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Ese era más o menos el tono de los medios, incluido Excelsior, y ya era el director Julio Scherer. Empezaba, por cierto, ¿no? Pero yo creo todavía no agarraba bien el timón, ¿no, Julio? Pero hubo ese cartón del Sexio, que creo que salva el honor del... No, pues bueno, dicen que Jacobo Zabludowski sale con una corbata negra, ¿no? Entonces el presidente, no el presidente, Luis Echeverría, le llama a Emilio Azcárraga, al papá, no este que está ahorita, ¿no? El papá, le dice, oye, ¿qué pasó? ¿De qué lado están? Y entonces yo creo por eso aquel, ya lo único que se le ocurrió fue decir eso, ¿no? A lo mejor se pensaba de alguna manera protestar, ¿no? Ponerse la corbatita negra, no sé. Pues pero sí había esas manifestaciones, pero eran muy aisladas, es lo que yo te digo ahora, ¿no? No era como que, pues, la tónica, ¿no? De los medios, eran muy aislados. Digo, las cabezas lo dicen todo, ¿no? Pues es que de por sí hay una subcultura de subirse al carro del poder, de subordinarse a los diferentes regímenes, del color que sea, ¿eh? Por ejemplo, por eso yo admiro tanto a Revueltas, porque era casi una voz solitaria que cuestionaba durísimo a los partidos comunistas, sobre todo. Potente, además. Por eso, claro, ¿no? Pero todos los demás se subían al coro del aplauso, por ejemplo, con Stalin, y él era el único que decía esa burocracia corrupta, bueno, que cuestionó, por ejemplo, esto de la entrada de los rusos ahí a Praga, ¿no? Así es. Entonces, el problema es esa cultura, pero hasta eso no se ha ido. Hoy los puedes ver todavía. Parece que hubo cambios después de que en el 68 Excelsior todavía estaba así, totalmente alineado, ¿no? Julio Scherer va creando cierta independencia de la subordinación hasta que no se ha ido. Hasta que lo todavía la puedes ver. Hasta que lo corren, ¿no? En el 76. Todavía lo puedes ver, incluso de medios que se dicen alternativos. Pero sí hubo, Julio Scherer es un ejemplo, ¿no? Ajá. Él hace un periodismo más independiente, más crítico, claro. Y eso le cuesta el cargo, ¿no? Cuando le dan el golpe a Excelsior, así se conoce. ¿Te acuerdas? 76, sí, ¿no? Pues después funda Proceso, ¿sí? Ese mismo año lo funda, a finales del 76, noviembre, pues para salir. Y ya después de ahí, bueno, ahora surgen medios independientes, ¿no? Pues, no son tan independientes. Que están en contra de... No, sí, mira, sí son independientes. Sí son independientes, lo que pasa es que... Bueno, ese ya es otro tema, materia de otro tema. Pues es que para ser independiente se necesita... al poder, ¿no? Para ser independiente se necesita seguir otra vez la lógica de Revueltas, la independencia de pensamiento. Sí, así es. Sí, la independencia de pensamiento es muy importante, y el problema del medio que tienes de pronto pues se convierte en... o hacen apología de una cosa sin revisar de fondo lo que realmente hay detrás de todas esas cosas, o bien o también ¿cómo se llama? Ser detractores de oficio, ¿no? También eso tampoco pues sí, es correcto, ¿no? Tampoco es correcto, que bueno, mencionas. El asunto es que aquí, mira, en aquel entonces los medios no cumplían bien su función, porque estaban totalmente sometidos al poder. Ahora los grandes medios tradicionales no están sometidos al poder, están peleando con el poder, pero tampoco están cumpliendo su función como periodistas, ¿sí? Los grandes medios no están al mismo ritmo, cambiando al mismo ritmo que la sociedad. No lo han entendido esos cambios. Ellos siguen pensando que es como antes, que yo te presiono para que me des el dinero y esas cosas. Pero ahí te voy a poner otro ejemplo, pues lo que ha fallado también es la propia cuestión de los medios y la propia educación. Por ejemplo, dice Revueltas, el problema es que de pronto, en lugar de educar, ideologizan las cosas. Dice, por ejemplo, las facultades de ciencias sociales, humanidades, lo que crearon fueron ideólogos, en lugar de pensadores que cuestionaran todo esto. Dice,
porque al final dices, ya no me acuerdo cómo está la cita exacta, porque bueno, me pregunto ahorita, pues no preparé eso, pero dice, si el hombre manda un cohete a la luna, no es un asunto de ideología, es un asunto de ideas, de ciencia, ¿sí? Eso es lo que él dice. Entonces yo creo que también en la cuestión de la información a veces el problema es el sesgo. Lo que importa es mostrar el hecho, y si la evidencia muestra por sí mismo su fuerza, pues la gente educada, la gente tiene que educarse para tener esa capacidad de discernir sobre eso, más allá de sus prejuicios o creencias religiosas o ideológicas, sino más bien la generación de una idea, ¿no? Creo que eso es lo que ha faltado, y eso muestra también pues una educación que tenemos, el nivel de educación que tenemos, ¿no? En todos esos aspectos, de no saber leer esa realidad, y que te muestran, porque el poder tiene la virtud de que te puede mostrar una realidad y ocultarte otras. Y cuando hablo del poder no me refiero solamente al político, el poder económico, el poder religioso, el poder de todo tipo, ¿no? El poder de la delincuencia organizada. Es que ese asunto, mira, me lleva otra vez al asunto de los científicos, y no concretamente a ellos, sino a todo lo que sustentaba, ¿sí? Porque, por ejemplo, el famoso Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología tiene una mesa directiva que está conformada por los rectores de casi todas las universidades del país, ¿sí? Y esa mesa directiva pues aceptaba ese foro que funcionara con el dinero que se le daba y todo eso, porque está en la ley, ¿sí? Está legalizado, aunque en términos prácticos lo que se invertía no retribuía en beneficios para quien está aportando el dinero, que es la gente, ¿no? En cuestión de... pero se ha normalizado, se ve normal. Bueno, pues sí, está en el Consejo de Ciencia, tiene tanto presupuesto, pues nos va a quedar y lo vamos a regresar. Mejor me organizo un foro, me organizo un viaje, y total que te acabas el presupuesto. No, es que hay burocracias, no terminas haciendo nada. Hay burocracias que organizan eso, burocracias, y como dice bueno, tú lo has dicho, pero fíjate que antes Revueltas, yo creo que tú lo leíste ahí con Revueltas, dice, pues es que la educación o la escuela pues no es reflejo de la sociedad que tienes también, ¿no? Así es. Entonces, aquí una cosa es, digamos, esos científicos, pero otra es, volviendo a lo del tema del 68, la actitud de un rector como Barros Sierra, por ejemplo, ¿no? En ese momento, que a la altura de las circunstancias, con todo el prestigio poniéndolo por delante, ¿no? Incluso arriesgando la integridad, ese es justamente el tipo de educación que necesitamos. El prestigio se lo ganó ahí porque él era un hombre por eso fue rector. Sí, pero él ya traía del Estado, sí, pero ya había por eso, pero él traía una formación sí, pues intelectual y académica, pero no era el y intelectual. Y él decide ponerse al frente. El director del Politécnico no fue a la marcha, a ninguna marcha. Por eso. A ver, pues otra vez, es cuestión de ética. Así es. Él asumió una cuestión, es decir, la educación se supone que debe servirte también para adoptar una actitud ética frente a eso, ¿no? Y la cuestión ética es, pues, asumir tu responsabilidad, los costos de esa. Él sabía que eso iba a tener un costo para él, ¿no? Pero también sabía que tenía una responsabilidad con la universidad. Entonces, a mí me parece que esa es la educación a la que aspiramos, una educación con ética, y me parece que por esa lucharon tanto el movimiento del 68 como en el caso de Lucio, ¿no? Ahora, la cuestión ya de que el Estado autoritario y eso, pues tenemos un Estado que no se ha podido limpiar, terriblemente corrupto, que viene desde el origen esa corrupción, desde que se constituye el Estado mexicano, digamos, a partir después de la Revolución, ¿no? Digamos, con Álvaro Obregón, ya esa revolución triunfante de Obregón y Calles, que derrotaron a los ejércitos campesinos, y luego ya con Cárdenas esa ruptura con Calles, pero que no pudo completar ese proceso, porque acuérdate que Cárdenas pues le hereda el poder a un católico como era Ávila Camacho, y después de eso tienes un Miguel Alemán que corrompe de plano todo eso, que
utiliza el poder para enriquecerse, y de ahí viene todo ese proceso priista hasta llegar a Carlos Salinas, desde la Madrid, que intentan imponer un proyecto en la perspectiva del mercado mundial, llamado neoliberalismo, ¿no? Y ahora tienes a alguien que dice romper, pero ¿cómo va a romper con ese neoliberalismo si los aliados que tiene están identificados o vienen de ahí, ¿no? Esa es lo que ahora se cuestiona y se pregunta, ¿no? Bueno, ¿se podrá la ruptura desde dentro del sistema y con los mismos del sistema, o qué hay que hacer? Bueno, otro tema, ¿no? El asunto de qué se deriva de esa cerrazón que había en el régimen, y es el asunto de que muchos de los estudiantes, bueno, para empezar se inhibe, ¿no?, el movimiento, ya después de esa represión, pues creo ya no vuelven a salir a la calle hasta el 71 y los vuelven a reprimir, pero ahí surge que muchos de los alumnos, estudiantes, ¿no?, se salen de las escuelas, ¿no?, y se empiezan a dispersar hacia los pueblos, a buscar otras vías de lucha, ¿no? Porque bueno, desde el comité de lucha había esas dos corrientes, ¿no? La que quería que se dieran los cambios de manera democrática, que le resolvieran el pliego petitorio, que era muy sencillo, ¿no? Por aquí tenía anotados, eran 6 puntos, ¿no? 6 puntos. Primero la liberación de los presos políticos. Por aquí los sí, la libertad de los presos políticos, la institución de jefes policiales, los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiola y el teniente coronel Armando Frías. La extinción del cuerpo de granaderos, porque los habían reprimido muy feo, y la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que condenaba el delito de disolución social y funcionaba como el argumento jurídico que justificaba las agresiones. El quinto, indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del movimiento. El sexto, deslindamiento de responsabilidades de las autoridades, ¿no? Esos eran los 6 puntos del pliego petitorio. No eran tan complicados, pero para un régimen como el que encabezaba Gustavo Díaz Ordaz, simplemente sentarse a dialogar era signo de debilidad. Y entonces, ante esa cerrazón, pues muchos empieza a predominar la corriente que proponía que se tenía que dar por un cambio violento, pues, no así de negociar, democrático, nos cumplen el pliego petitorio, que ellos veían claro que no había condiciones para eso. Y después de ahí, pues, viene la represión del 2 de octubre, y después vienen las guerrillas, por ejemplo, aquí en Guerrero, ¿no? No sé si son consecuencia directa aquí en Guerrero, de todo ese aire de cambios, ¿no? De intento de cambio que estaba dando. Yo no creo, yo creo que tuvieron cuestiones diferentes, ¿no? Y también me parece que por eso no se pudo dar esa situación, porque además los intentos de guerrilla pues tampoco eran nuevos, ¿no? Aquí Lucio no empezó por lo del 68, pero acuérdate, lo del asalto al cuartel Madera, había sido otra cuestión, ¿no? Y bueno, los teóricos formados aquí desde esta visión, pues que de pronto lo querían explicar todo desde la lucha de clases, pues venían a Guerrero, se encontraban una situación radicalmente distinta, que era pues una cuestión más de demandas campesinas y todo eso, pues evidentemente que no les cuadraba con esos esquemas teóricos, ¿no? Y y además en muchos casos se fue más no fue tanto que se pudieran, nunca hubo esa unidad, pues, ¿no? Que buscaban de ese movimiento guerrillero. Bueno, aquí ni siquiera, digamos, la guerrilla que hasta donde yo pues he alcanzado a leer, ni siquiera la guerrilla de Lucio y Genaro tuvieron ese grado de unidad, por más que pues a lo mejor en algunas cosas sí, ¿no? Pero no precisamente para digamos, para hacer un solo movimiento, ¿no? No, simplemente coincidieron en el tiempo, ¿no? Pues algunas cosas no pudieron haber. Pero bueno, pero yo creo que pues los problemas eran distintos, y me parece que desde el centro del país o desde la visión universitaria, pues era muy difícil leer los problemas que sí podía leer Lucio desde aquí, ¿no? Sí, y bueno, pues también eso influyó en la propia derrota de los movimientos guerrilleros, ¿no?
Pero al final es lo mismo, te digo, ahí se razona ya en el conflicto con los universitarios, ahí se razona aquí con la demanda las demandas rurales, del sector rural, ¿no? El campesino y todo eso, y pues no dejan otra alternativa que la vía armada, pues, ¿no? En ese entonces. Bueno, tenemos a Fernando, ¿no? Pineda, que pues él anduvo en esas cosas, ¿no? De la guerrilla y Sí, todo por eso los universitarios teorizaban movimientos, ¿no? Que se generaron desde ahí, pues teorizaban de una manera, ¿no? Pero acá era otra la realidad, y eso pasa incluso cuando los estudiosos llegan, que quieren estudiar las comunidades indígenas, por decir algo, de pronto no entienden varias cosas de lo que pasa ahí, ¿no? Pero bueno, pues sí, pero pues evidentemente se da en ese contexto, ¿no? Bueno, Humberto, ya para pues ir recapitulando, cerrando esto, podemos decir que ese parteaguas que significó ese movimiento estudiantil del 68, no precisamente la matanza, generó algunos cambios, pero parece ser que después estamos en el mismo punto de partida, ¿no? Estamos dando vueltas en círculos. Bueno, es que ese autoritarismo no se terminó ni siquiera con las reformas políticas que se hicieron. Bueno, acuérdate que después del 88, la fundación de un partido como el PRD, al Guerrero le costaron como casi 500 desaparecidos, ¿no? O sea, eso es una parte que creo que no se ha estudiado, que la propia izquierda debió haber estudiado de eso. Hay una gran ingratitud ahí con ese sacrificio que hizo el pueblo de Guerrero y que no han estudiado esa parte. Entonces ese autoritarismo tiene gérmenes autoritarios todavía en varios lados, y una de esas expresiones es precisamente esa gran exclusión de una partidocracia, de una élite política que vive bien, que está bien, pero que no te resuelve los problemas emergentes como la violencia, como la inseguridad, como la desigualdad, como la cuestión ambiental, como la cuestión de los migrantes, el tema de las mujeres. Entonces, pues ¿de qué democracia estamos hablando, no? Porque esa fue parte de esas luchas, porque el movimiento del 68, incluso en el Consejo de Huelga, no solamente había hombres, había mujeres también, claro, que luchaban por esto, ¿no? Que reivindicaban todas estas demandas. Entonces, ¿qué tanto realmente se ha avanzado? En esos años, ¿no? En el 68 se empiezan a dar los movimientos por la liberación femenina y todo eso. Sí, todo eso. Pero entonces se le llamaba, 60, ¿no? Sí. No le decían el feminismo, aunque no le nombraban movimiento feminista, pero también se da en esa época, ¿no? Era una época de grandes cambios a escala mundial, ¿no? Pues te digo, la agenda del 68 sigue abierta, ¿no? Sigue abierta todavía, y sigue abierto, que lo que tú decías al principio, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que han pasado regímenes de gobierno, ¿no? De diferente, bueno, últimamente tenemos, se supone, un gobierno de izquierda, y todavía no se sabe cuántos muertos hubo ahí, ¿no? Algunos incluso dicen, bueno, fueron 39 civiles y 4 militares, es decir, curiosamente coincide con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Pero no se tiene la certeza, no se ha esclarecido esas cosas, ¿no? Todavía, a pesar de y en aquel son 53 entonces, años. Dicen que el secretario de la Defensa, creo que dijo que si fuera necesario lo volvería a hacer, ¿no? Siempre ha habido esa mano dura, no sé si es una idea de creer que se está cumpliendo con el deber desde su visión, ¿no? Y ahora se repite en Ayotzinapa, ¿no? Que es donde ya yo quisiera que aterrizáramos, porque también se da, son contextos totalmente distintos, ¿no? Aquel era ya un proceso que traía más de 2 meses, ¿no? En ese mismo movimiento de protestas y fueron escalando, ¿no? Y ahora en Ayotzinapa pues no fue precisamente eso. Sí, los muchachos de Ayotzinapa seguido protestan, por eso andaban en la calle, porque ellos saben protestar. Precisamente dicen que fueron a Iguala para tomar unos autobuses para ir a la marcha del 2 de octubre, o sea, el 26 de septiembre, 6 días antes menos de una semana, ya estaban preparándose para ir a la conmemoración
a la Ciudad de México, que para eso iban por los autobuses, y también matan ahí, bueno, fueron dos alumnos, ¿verdad? Tres bueno, alumnos. Uno vive, ¿no? Uno está en estado vegetal todavía, y 43 desaparecidos. Pero el Estado igual, ¿no? Ahorita con Andrés Manuel López Obrador, los padres de familia, aunque Vidulfo Rosales, el abogado, ahorita ya está diciendo que el ejército tiene información y que la tiene que soltar, pero han reconocido voluntad, ¿no? del presidente. Pero en el sexenio pasado intentaron darle carpetazo, ¿no? Con esa la fabricación de la verdad histórica, que pues ahora pues ya desde el principio se cuestionó. Vinieron forenses del especialista peruano, ¿no? No recuerdo el nombre, experto en fuego, ¿no? Que explicaba que era imposible que los hubieran incinerado los muchachos, y todo eso se desmontó, pero el nivel de represión y de cinismo era el mismo, ¿no? Hace 53 años que fue 46 años después. Pues la coincidencia en esta presencia del ejército en estos hechos, ¿no? Así es. Incluso pues hay una especulación ahí de que si realmente no fue el ejército, sino la mano de Echeverría en el 68, ¿no? Y bueno, hay versiones sobre eso, ¿no? En el caso de Ayotzinapa, pues ese es uno de los grandes desafíos que tiene ahora el gobierno, ¿no? De cómo esclarecer esas cosas, pero no solamente el gobierno, también yo creo que en este caso la propia dirigencia estudiantil tendrá que revisar también sus métodos de lucha, porque y además cómo van al lado de la demanda de justicia, ¿no? Cómo se va a cambiar, digamos, o de qué han servido todas esas luchas si la escuela tampoco no contribuye a esa transformación de una institución y ponerla a la altura de las necesidades o de lo que demanda el pueblo de Guerrero, porque si no, también los movimientos los convierten en una forma también para lucrar, pues, ¿no? Y eso lo han hecho, ¿no? No solamente del 68, de otros movimientos, y también de los 43, pues también corre esos riesgos, quizás de la utilización solamente si no se esclarece totalmente, si no se endereza la demanda, que realmente haya justicia para los padres que buscan a sus hijos, que pues algunos incluso pues ya murieron con esa esperanza, ¿no? Y la otra es, yo creo que para honrar esa memoria, pues debieran transformar la escuela, recuperando precisamente también las demandas educativas que las dejan de lado, transformar esa escuela y ponerla a la altura de lo que demanda el pueblo de Guerrero, porque esa lucha tampoco, ellos piden el acompañamiento del pueblo, ¿no? Y entonces el pueblo pues también a esa demanda de justicia, pues también el derecho a acceder a la mejor educación para los sectores pobres. El caso es que el 68 nunca se aclaró. Tan es así, te digo, que todavía no hay un dato preciso, ¿no? En cuántos muertos hubo esa noche, ¿no? Varía desde primero dijeron que 20, ya después Díaz Ordaz reconoció que eran entre 30 y 40, ponle que 40, pero de 40 hasta hay quien menciona 500, ¿sí? Hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia, y alguien todavía menciona 1500, no sé. Pero lo cierto es que nunca se esclareció ese caso. Ayotzinapa lleva 53 años, ¿no? Incluso este año ya no vi que los medios, sí hubo una marcha allá en la Ciudad de México. Vamos a publicar unas fotos aquí, ahí en nuestro espacio de trinchera, ahí en el portal digital, y
Ayotzinapa lleva 7 años, 3 de los cuales son con este gobierno que prometió y que sí tiene, dicen los mismos padres, el abogado, voluntad del presidente, pero tampoco se ha aclarado. Sí, pues dice el abogado, a ver, por aquí tengo la nota, déjame verla. Así, acción penal por esconder informes de Iguala. Exigen padres, dice el encabezado de ayer. Leo el primer párrafo. Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, demandó abrir una investigación al ejército mexicano y fincar responsabilidades penales, luego de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia dio a conocer la información de la Secretaría de Defensa Nacional con los diálogos sostenidos en 2014 entre el GIL y un jefe policíaco de Iguala. Bueno, la gran pregunta que deberían hacerse ahora los medios, ¿no?, y todos, es si se va a esclarecer eso y si está involucrado el ejército, ahora que pareciera que es el aliado más importante del régimen, ¿no?, en varios aspectos, ¿no? Esa es una cuestión importante, pero por otro también en Guerrero, mira, la tradición de las violaciones más fuertes a derechos humanos que se han hecho desde los años 70 para acá, han sido en Guerrero, ha estado involucrado el ejército y ninguno se ha esclarecido, ¿eh? El tema del Rosendo Radilla, ¿no?, el tema de los ecologistas, el tema de las violadas aquí en esta zona, habla de Ayotzinapa, y casi todos se resuelven en las cortes internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se tienen que ir hasta allá para buscar justicia, porque aquí no la encuentran. Entonces, ese es uno de las grandes tareas pendientes, pero yo creo que no solamente para el gobierno, ¿no?, es para el conjunto también de la sociedad, que no sea tan permisiva y que pues también sea más exigente, ¿no?, con sus funcionarios, sus gobiernos que eligen. Pues Humberto, algo ya para concluir, una conclusión sobre de Tlatelolco 68 a Ayotzinapa 2014. Pues eso, ¿no?, que efectivamente 2 de octubre no se olvida, y Ayotzinapa también sí, porque también sigue siendo una herida abierta, que está con todo y lo que pasa en los años, pero sigue siendo una demanda pendiente, y mientras eso subsista no podemos hablar de transición democrática o de democracia, y tampoco podemos hablar de transformación de la República. No va a haber transformación de la República si no se resuelven estos asuntos. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Si alguien nos vio por ahí, a ver si alguien nos va a ver. Bueno, y los invitamos. Y ojalá asumas la actitud de revuelta, sino que luego no, bueno, pues los invitamos a que nos vean, nos oigan el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde en nuestros canales de Trinchera, en Facebook, en nuestra cuenta, y en nuestra cuenta de YouTube. Y obviamente a que nos lean ahí en el portal de internet en www.trinchera-politicaycultura.com, y también a oírnos a través del programa Trinchera Radio los viernes a las 9 de la mañana, de 9 a 10 por Radio Universidad. Es todo y hasta la próxima. Gracias, Irving. Muchas gracias. Gracias a Irving, que nos ayudó ahí en la transmisión. Muy bien, señor.